Hola, profe Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, sí, señor. Bueno, profe, me alegra mucho. Felicitaciones por ese grado, profe. Muchas gracias. Bueno, mi profe, le voy a comentar algo antes de que entren los chicos. Los estudiantes han estado un poco como pasivos en el tema de la participación, un poco como difíciles. Entonces, pues para que me los ponga a participar lo que más pueda hoy, lo más dinámico posible con ellos. Mm, Listo. yo por ahí te envié un documento que nos pasaron de Milton Ochoa, eh, para que lo hubieras revisado. Pues ahí hay unos elementos bastante importantes y digamos que se apega mucho a la prueba, ¿sí, profe? Sí, Entonces sería señor. interesante que lo tuvieras en cuenta, ¿vale, mi profe? Sí, señor. Sí, de hecho yo hice pues la presentación basándome en el documento, puse los tips y vamos a analizar las preguntas, pues que ellos participen y respondan y vamos corrigiendo y analizando por qué una respuesta es correcta, por qué la otra no. Sí, profe, exacto, así es la dinámica más o menos. Profe, esta semana vamos a hacer ¿usted tiene alguna dificultad en el horario en las horas de la noche? Es que vamos a hacer una reunión aquí en el instituto, entonces, ¿a qué horas está disponible en horas de la tarde, noche? Yo estoy disponible desde las 6:30 en adelante. O sea que no había dificultad en hacer una reunión a las 7 de la noche, ¿estaría bien? Sí, a las 7 de la noche estaría Sí. bien. Ujú. ¿Una reunión Hola. presencial? Sí, profe, sí, es para ver si la hacemos presencial y nos reunimos todos con el formador. Pues que digamos, el instituto tiene alguien experto en la prueba saber, entonces el profe viene y nos capacita cada mes. Entonces, pues para eso. Sí, ¿Listo? señor. Bueno, Listo. profe, entonces ya ingresó un estudiante, entonces hablamos luego. Bueno, Chao, que estés señor. bien, profe. Bueno, hasta luego. Hello. Hola, Valentina. Buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Hola, Dina. Dana Sofía. Hola, ¿Cómo estás, Dina? muy bien, sí, señora. ¿Y usted? Bien, gracias. Bueno, chicas, vamos a dar unos minuticos creo que ya pronto se van a unir los demás y vamos a hacer el correspondiente llamado a lista. Profe, no escucha nada. Tengo el audio silenciado. ¿Ahora sí me escucha? Sí, es que mire que estaba, estaba hablando, yo no sé si era por eso mismo. Ah, lista.
Bueno, voy a empezar a llamar a lista los que ya están. Entonces, Imbaquín Edison Alexander, Diego Fabio Zambrano, Presente. Tejada Sandoval Oscar Alberto, Rojas Olivero Joyce Valentina, Presente. ¿ya? Fernández Joaquín Anderson Yair, Silva Gutiérrez Juan Pablo, Arias Maldonado Juan Pablo, Briñez Bocanegra Jefferson y Beth Daniela Narváez Gutiérrez, Menfidel Carmen González Peraza, John Alexander Semante Urbano, Dina Milena Olmos Rivera, Presente. y Dana Sofía Herrera. Presente. Profe, me fue el internet, yo no sé si ya me llamaron. Juan Dime Pablo tu Silva. nombre. Juan Pablo Silva. Ah, listo. Gracias, Juan Pablo. Bueno, chicos. ¿Hay alguno que no haya llamado? A mi profe. ¿Me regalas tu nombre? Ivette Gutiérrez. Y ve. Ya. Bueno, entonces, chicos, vamos a empezar. Listo. Primero, lo que vamos a hacer es que por favor, espérenme un momento. Les voy a pasar un link y vamos a ingresar aquí por el chat. Me confirman si pueden ingresar al link y vamos a hacer un pequeño test. ¿Sí? El test es de esta lectura que está en pantalla. Entonces, son unas 5 preguntitas, es pues digamos para practicar lo que hemos visto hasta este momento, un examen de comprensión lectora tipo IFES. Entonces, por favor, cuando todos hayan podido ingresar en el link, me van confirmando los que van ingresando. Profe, disculpe, pero a mí me dice que el link no, que el link está cerrado. O algo. Listo, entonces. Listo, pueden darle por favor a refrescar y a ver si ya los deja ingresar. Ah, no, ya sé. Bueno, sí, ¿qué les aparece? ¿Ahora sí los deja ingresar o tampoco? A mí aún ¿Todavía no? no me dice que está cerrado o que no existe. Ahora me pareció que la prueba se está configurando. Ah, listo. Entonces, listo, es el mismo link. Listo. Entonces, ya pueden por
favor, dale refrescar, ya tiene que estar funcionando. ¿Sí me confirman si les está funcionando? Para los chicos que de pronto acaban de ingresar, les acabo de dejar un link en el chat para que por favor respondan unas preguntas. Recordando lo que hemos repasado hasta el momento. ¿Sí han podido ingresar? Profe, qué pena, es que me sacó el internet. ¿Me podría explicar qué están viendo? Estamos haciendo un examen en línea. En el enlace que les dejé en el chat, porfa, ingresan y responden unas preguntas basadas en un texto, en el texto que está en pantalla. Listo, chicos, ya pudieron ingresar al enlace, están respondiendo las preguntas. La primera opción es para que ingresen, por favor, su nombre. Chicos, ¿alguno que me diga si ya está respondiendo el examen? Yo ya lo estoy respondiendo. Yo también. Listo, listo, gracias. Cuando terminen de responder, entonces me van escribiendo por el chat, ya terminé.
Bueno, ¿cómo van, chicos? ¿Ya casi terminando? ¿Hay alguna persona que se haya unido ahora después de que yo haya llamado a lista? Yo, profe Alexander Imbaquín. Listo, Alexander. Listo. Ya me resulta. Profe, ya terminé. Listo, gracias. Ya tengo dos resultados. Bueno, los chicos que faltan ya están por terminar. El examen solamente tiene un tiempo límite de 10 minutos. Entonces, y son 10 preguntas. Entonces, Ya acabé. un minutico por pregunta. Listo, muchas gracias. Listo. Dina, Juan Pablo y Dana Sofía son los tres que me han respondido hasta el momento del examen. Los demás, ¿cómo van? ¿Ya están por terminarlo? Yo acabo de acabar, profe. Listo, Diego, gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ivette, Valentina. Bueno, han tenido muy buenas respuestas en general. Vamos a ver quiénes respondieron. Listo, 4 personas me respondieron hasta el momento. Entonces vamos a empezar. Voy a dejar de compartir y voy a mostrarles la pantalla de la página de las respuestas. Bueno,
chicos. Entonces, el texto nos habla de dos hermanos, ¿cierto? De Karen y Peter. Está describiendo qué es lo que están haciendo ellos, en dónde están. Eso lo podemos deducir en la primer oración del texto. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde están Karen y su hermano? ¿Quién es su hermano? Peter. Entonces están las tres opciones. They're on their bedroom, they're in their bedroom, and they're in the living room. Aquí podemos encontrar que dice, this is my bedroom, ¿cierto? Acá dice my bedroom. Entonces, ahí podríamos descartar living room, porque estamos hablando de la habitación. Entonces, ¿cómo podemos distinguir si es on o si es in? Alguien que por favor me indique por qué sería in y por qué no sería on. Porque in es en y on es sobre, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, pasamos con la segunda. Nos dice, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo quién? Lo que está haciendo Karen. She's drawing, she's reading. Acá en el texto, literalmente, lo dice, I'm reading a book. Como el texto lo está diciendo, lo está escribiendo Karen, ¿sí? Que es ella. Entonces podemos sacar que efectivamente she's reading. Literalmente está la respuesta allí. Bueno, la siguiente. Dice, su hermano está dibujando. Entonces, esta es una pregunta de presente simple, muy sencilla. Cuando es con yes, yes, he is. Cuando sería no, no, he isn't. Pero entonces, acá podemos ver que acá dice, my brother is drawing. Entonces, literalmente, la respuesta está en el texto. En la pregunta 4, what color are the walls? ¿De qué color son las paredes? They're yellow, they're green. Acá en el texto también lo podemos encontrar en esta parte, dice, the walls are painted in yellow and the floor is green. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que son adjetivos, vamos a ver que yellow es un adjetivo que está describiendo a las paredes, mientras que green, verde, es un adjetivo que está describiendo el piso. Por eso la opción correcta es yellow. Bueno, la siguiente dice, how many shelves are there? Bueno, shelves son estas, esperen acá, se los dibujo, son estas encimeras, ¿sí? Shelves, son estas encimeras. Dice, there are two shelves. Entonces, si seguimos leyendo, aquí en el texto dice, there are two beds, a desk, and two shelves. Ahí está literalmente. Entonces, ahí podemos sacar la respuesta de la pregunta. La pregunta número 6. Where are the computer and the camera? Entonces podemos aquí leer, there is a computer and a camera on the desk. Lo mismo que en la pregunta número 1, creo que la respuesta correcta es they're on the desk. There porque se refiere a dos, ¿cierto? Si fuera uno, un solo objeto sería it's on the desk. Y va con la palabra on porque está encima de la mesa. Más no in the desk está incorrecto porque la palabra correcta sería on.
está encima, ¿sí? No está entre la mesa, in en este caso sería entre, no estaría entre la mesa, sino sobre la mesa. Bueno, la pregunta 7 que dice, ¿dónde está el bolso de Peter? Aquí en el texto dice, my brother's bag is next to his bed. Dice, está al lado de la cama de él. Entonces, it's next to the bed. Literalmente se encuentra en el texto la respuesta. So, where's Karen's notebook? ¿Dónde está el cuaderno de Karen? Entonces dice, my notebook is on my bed. La respuesta correcta sería lo que les decía anteriormente, es un solo objeto. Como es un solo objeto, sería con it. ¿Sí? Entonces, it's on, porque está encima de la cama. La pregunta 9, where's the tricycle? ¿Dónde está el triciclo? Dice, my brother's tricycle is in front of my bed. Recordemos que la cama de ella es la cama de él porque están en la misma habitación. Entonces, the tricycle is in front of the bed. In front of. Y la última dice, where's the bin? Finalmente aquí dice en el texto, the bin is between my brother's bed and the desk. ¿Quién es my brother? My brother es Peter, porque ella lo dice claramente en el texto, aquí en la primera parte dice, I share it with my brother Peter. Entonces, where's the bin? Listo. Esta palabra bin, pues puede que no la sepamos, pero como acá en el texto la dice, no es sino guiarnos por lo que sigue a continuación. Dice, it's between my brother's bed and the desk. Entonces, como es un solo objeto, utilizamos it. It's between Peter's bed and the desk. Esta sería la respuesta correcta. It's between Peter's bed and the desk. Porque lo dice literalmente. Dice, my brother's bed and the desk. ¿Listo? No es behind, no es under, es between, es entre ambos objetos. Bueno, chicos, muy bien con esas respuestas. La gran mayoría tuvo entre 70 y 80% de respuestas correctas. Y pasamos entonces, continuamos con el tema de hoy. Listo. Este es el tema de hoy. Vamos a dar les voy a dar unos pequeños consejos muy importantes acerca de comprensión de textos. Resulta que cuando nos enfrentamos a un texto en las pruebas Saber 11, tenemos que reconocer primero el tema principal. ¿Sí? El segundo, la idea más importante que se desarrolla en el texto. Y tercero, los detalles de apoyo. Que los detalles de apoyo pueden ser razones, hechos o ejemplos. ¿Listo? Entonces, el tema es lo que engloba todo el texto, ¿sí? Normalmente el tema está en el título del texto. La idea principal nosotros la podemos identificar muchas veces en la primera oración del primer párrafo del texto. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, primero, tenemos que preguntarnos cuando nos enfrentamos a un texto, ¿de qué trata la lectura? El tema principal. ¿Qué es lo que el autor está tratando de decir acerca del tema? Muchas veces el autor tiene una opinión, una postura en favor o en contra, o quiere adicionar una opinión diferente. Y finalmente, ¿qué información usa el autor para desarrollar la idea principal? Lo que les decía, puede dar razones, puede dar hechos o puede dar ejemplos para soportar esas ideas principales. Entonces, analicemos, este es un texto sacado de una de las pruebas y nos habla de Eurotunnel. Entonces, leyendo el título,
nos podemos dar cuenta que, bueno, está hablando del Eurotúnel, ¿sí? Entonces, ese es el tema principal, Eurotúnel. Entonces, vamos a marcar, voy a marcar, este sería el tema principal, ¿sí? El tema general. Listo. Dice así. In 1957, an engineering company started studying the possibility to join Britain and France through a tunnel under the sea. Aquí nos da la idea principal del texto que soporta este título. Dice que una compañía de ingenieros comenzó a estudiar la posibilidad de unir Gran Bretaña y Francia a través de un túnel bajo el mar. ¿Listo? Un túnel bajo el mar. ¿Listo? Esto, aquí está. Dice, tendría 2 trenes para pasajeros, al igual que un pequeño servicio de tren. En 1973, las ideas se fueron en acción y el trabajo duro empezó. Un tiempo después, ellos detuvieron el trabajo porque no había suficiente dinero para completar el proyecto. Listo. Entonces, alguien que me quiera decir qué nos está diciendo este primer párrafo, como un resumen del párrafo. Lo vuelvo a leer otra vez, entonces en español. Dice, en 1957, una compañía de ingenieros empezaron a estudiar la posibilidad de unir Gran Bretaña y Francia a través de un túnel bajo del mar. Tendría 2 trenes para pasajeros, al igual que un pequeño servicio de tren. En 1973, las ideas se convirtieron en acciones y el trabajo duro empezó. Poco tiempo después, ellos se detuvieron porque no había suficiente dinero para completar el proyecto. Listo. ¿Qué nos quiere decir ese primer párrafo? Alguien que quiera participar, que se atreva a decirnos qué entendió de este primer párrafo. Bueno, entonces, nos dice que en 1957 iban a construir un túnel bajo el mar. Listo, que tendría 2 trenes para pasajeros y un pequeño servicio de tren. En 1973 empezó la construcción. Pero después ellos pararon porque no había dinero suficiente para completar el proyecto. Entonces se iba a construir un túnel, se empezó el trabajo y se detuvo porque no había suficiente dinero. Listo. Estamos dándonos cuenta que sí, que el tema principal es Eurotúnel. Pero, ¿qué posición da el texto? El texto nos está explicando la construcción de ese túnel. ¿Sí? Y nos está explicando que ese fue un trabajo muy difícil, que fue un trabajo que, de hecho, hasta este momento no se puede completar. Bueno, el siguiente párrafo dice, en 1984, muchas compañías mostraron sus ideas para reempezar o volver a empezar el proyecto. 2 variaciones de rieles, una carretera y un gran puente sobre el canal inglés. El proyecto escogido fue la solución de rieles, que era bastante similar a la presentada en 1973. Este tiempo, con la ayuda de ambos, los británicos y los franceses, una compañía privada empezó la construcción. Listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir este segundo párrafo? Que en 1984 muchas compañías se unieron, ¿cierto? Para continuar el proyecto. Y que esta solución era muy similar al original.
a la original en 1973. Dice que con la ayuda de británicos y franceses, la compañía empezó la construcción. Listo. Listo. Estas son las ideas principales de cada párrafo. Esto es lo que tenemos que sacar, ideas principales. Primer párrafo, se va a construir un túnel bajo el mar, pero se detuvo la construcción porque no había dinero. Listo. En el segundo párrafo, varias compañías se unieron para reconstruir nuevamente o retomar el trabajo y empezaron la construcción del túnel. Listo. Esa es la segunda idea principal. La tercera, el tercer párrafo. Dice, en 1986, esta compañía dijo que un largo túnel sería construido. Ellos escogieron una ruta desde Folkestone en Inglaterra hasta Calais en Francia. Esta no era la ruta más corta posible y la compañía necesitó trabajar más duro que hace 13 años. Listo. Entonces, esta compañía, 1986, esta compañía va a construir un túnel largo, ¿sí? Una ruta larga, y trabajaron muy duro, mucho más que lo que ya se había trabajado anteriormente. Ese es el resumen de este siguiente párrafo. Tomó 7 años construir el Eurotúnel y 13,000 personas trabajaron en él. Listo. Bueno, y por último, el último párrafo dice, los dos finales de la plataforma más pequeña se encontraron el 1 de diciembre de 1990 y muchos periodistas y fotógrafos fueron a la ceremonia de apertura. Luego, en el 91, los dos trenes largos se encontraron. El trabajo duro continuó y 3 años después el proyecto fue completado. Entonces, dice aquí que la plataforma más pequeña, ¿sí?, se completó en diciembre, el 1 de diciembre de 1990. Y muchas personas fueron a la ceremonia de apertura. También dice que el trabajo duro continuó, pero que 3 años después el proyecto fue completado. Listo. Si nos damos cuenta, aquí en el texto no nos dice en qué año se terminó de completar el túnel. Aquí nos toca hacer una pequeña suma y eso se va a ver reflejado en las preguntas a continuación acerca de este texto. Bueno, entonces, tema principal, Eurotúnel. Los temas principales de cada párrafo. El del primero, no se pudo continuar por falta de dinero. En el segundo, un grupo de compañías lo continuó. En el tercero, una compañía aparte decidió retomar nuevamente la construcción porque las compañías anteriores también lo dejaron botado. Pero esta vez hicieron una ruta mucho más larga. Y en el último párrafo dice que el trabajo tomó más tiempo de lo esperado y que a la ceremonia de apertura de la plataforma más pequeña fue mucha gente. Listo. En pocas palabras, el texto lo que nos está contando son las dificultades para construir el Eurotúnel. Entonces, analizando esto, vamos a encontrar las siguientes preguntas. Entonces, dice, la pregunta ejemplo, el Eurotúnel fue construido para A, viajar entre 2 países, B, solventar problemas económicos, C, recibir ayuda de los países. Bueno, y la respuesta de ejemplo es la A, viajar entre 2 países.
Alguien que me diga por qué esa pregunta es correcta. Esa respuesta es correcta. ¿Por qué esa respuesta de viajar entre los países es correcta? A la oración, el Eurotúnel fue construido para. ¿Qué dos países conecta el Eurotúnel, según el texto? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dos países conecta el Eurotúnel? ¿No se acuerdan? Bueno. Entonces, el Eurotúnel conecta Gran Bretaña o Reino Unido junto con Francia. Por eso es que esa respuesta es la correcta. Bueno, la pregunta 24, de la 24 a la 30. Vamos a empezar una por una. Dice, ellos empezaron a construir el túnel en 1957, 1973 o 1984. Quiero que por favor me escriban por el chat, ya que están muy calladitos el día de hoy, y me respondan. Dice 1957, voy a poner 1957. Dice 1973 y dice 1984. Esto aquí se los dejo en el chat. Y para que miren el texto. ¿En qué año se empezó a construir? La palabra clave, construir. Todas esas tres fechas se encuentran en el texto, pero analícenlo. ¿Cuándo se empezó a construir? Muy bien. Dana Sofía nos da la respuesta correcta. Se empezó a construir en 1973, porque acá en el texto empieza diciendo en 1957. Pero en 1957, ¿qué pasó? Se empezó a estudiar la posibilidad de hacer el túnel. En cambio, dice, en 1973 las ideas se volvieron acciones y el trabajo duro comenzó. Ahí no dice se construyó, se empezó a construir, no, sino que se volcó a la acción y el trabajo empezó. Por eso hay que estar muy pendientes, chicos, en los textos, porque no van a estar las cosas literalmente. Todas estas tres fechas están en el texto, pero solo una es correcta dependiendo de cada pregunta. ¿Sí? Y les están pidiendo cuándo se construyó, pero en el texto no dice cuándo se construyó. Simplemente da una oración que se puede interpretar a que se trata de la construcción del túnel. ¿Listo? Bueno. La siguiente pregunta. Listo. Un tiempo después de empezar la construcción, la compañía constructora del Eurotúnel, ¿qué pasa? A. Finalizó los túneles. B. Tuvo problemas con el tiempo. C. No pudo continuar. Dice, entonces, finish the tunnels, had problems with time, y couldn't
Continue. Listo. La compañía que empezó la construcción del Eurotúnel. Sigamos leyendo el texto. Como ya respondimos la primera pregunta que iba, la respuesta a esa pregunta estaba en la oración in 1973, the ideas went into action and the hard work began. Sí, ahí está la respuesta de la anterior pregunta. Entonces, para esta siguiente pregunta, sigamos leyendo lo que hay a continuación, que ahí es donde está la respuesta. ¿Sí? Cuando las preguntas normalmente vienen en secuencia. Entonces, si la primera respuesta es la oración que les acabo de decir, entonces leamos la siguiente oración que por lo general va a ser la respuesta a la siguiente pregunta. Entonces, la pregunta era, o bueno, la oración decía que cuando la compañía empezó a construir el túnel, tuvieron que detenerse. ¿Por qué? Ay, no les envié. Estas son las tres opciones. ¿Qué pasó? Ah, bueno, de hecho les acabo de dar una parte de la respuesta. Dice, tiempo después de empezar la construcción, la compañía que construyó el Eurotúnel, puntos suspensivos, terminó los túneles, tuvo problemas con el tiempo, no pudo continuar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y más respuestas, chicos? Ana está participando mucho, pero necesito que los demás también participen, chicos, porque pues también tenemos que saber cómo van, porque pues de esto también depende de sus resultados en el examen. Listo. Muy bien. Entonces, efectivamente la respuesta es la C. No pudieron continuar. La compañía no pudo continuar. Los que me respondieron, o bueno, o cualquiera que quiera responder, ¿por qué no pudieron continuar? ¿Por qué la compañía no pudo continuar con la construcción del túnel? Porque no había suficiente dinero para completar el proyecto. Muy bien, muy bien. Exactamente. Entonces, esta respuesta también estaba a continuación de la respuesta anterior. Ay, no, ya que ya le mostré la respuesta. Bueno, la siguiente. ¿Qué hicieron las what did companies want to do? Bueno, ¿qué querían hacer las empresas en 1984? Dice A, construir más túneles. Continue building the project. Change the project. Listo. ¿Qué querían hacer las empresas en 1984? Como ya terminamos con el primer párrafo, ¿cierto? Sigamos con la primera oración del siguiente párrafo, que ahí va a estar la respuesta a la pregunta. ¿Qué querían hacer las compañías en 1984?
Muy bien. Correcto. Continuar construyendo el proyecto. Entonces, la respuesta está aquí donde dice to restart the project. ¿Sí? En 1984, muchas compañías mostraron sus ideas para comenzar nuevamente el proyecto. Entonces, comenzar nuevamente el proyecto es continuar el proyecto. Lo van a volver a comenzar, pero no es que lo vayan a cambiar. Va a seguir el mismo. Entonces, sería continuar construyendo el proyecto. Listo. La siguiente. La forma en que la compañía construyó el túnel fue una forma larga, una forma que tomó tiempo, fue completado en 13 años o fue imposible de construir. La forma en que la compañía construyó el túnel fue ¿cuál compañía? Ahí no dice el nombre, en la pregunta no dice el nombre, pero ¿cuál compañía creen ustedes que es? Escríbame por el chat a cuál compañía se refiere. Hay solo una compañía que ha sido mencionada, una empresa, ¿sí? Compañía, empresa, ha sido mencionada en el texto, solo una. ¿Cuál es la empresa que dice el texto? Muy bien. Ajá. Transmanch Link. Esa es TML. TML. Listo. Entonces, dice que la forma en que la compañía construyó el túnel fue, entonces la forma en que la empresa TML construyó el proyecto fue, A, fue una forma muy larga de construirlo, B, fue completada en 13 años, o C, fue imposible de construir. Entonces ya nos remitimos al tercer párrafo, ¿sí? Donde dice el nombre de la compañía. Entonces leamos todo el párrafo para saber la respuesta correcta. Ahora sí, chicos, escríbame entonces por el chat sus respuestas. Nuevamente la pregunta, la forma en que la compañía construyó el túnel fue A, una forma larga, B, completado en 13 años, C, imposible de construir. Muy bien. Muy bien. Fue completado de la forma larga y esto está especificado en la parte en que dice, voy a anotarlo acá, acá dice, this wasn't the shortest possible way. Mire la forma, way. Entonces nos dice que no era la forma más corta. ¿Sí? Si no era la forma más corta, entonces es la forma larga. Along one, una forma larga. Listo. Si nos damos cuenta, textualmente no está esa respuesta ahí. Nosotros la tuvimos que deducir, la tuvimos que inferir de acuerdo a lo que nos da el párrafo, la información que nos da el párrafo. Listo. La siguiente pregunta dice, comparado con lo que la primera compañía hizo,
El trabajo de TLM fue más fácil, más corto o más difícil. Comparado con lo que hizo la primera compañía, el trabajo de TML fue más fácil, más corto o más difícil. Esto ya es una comprensión global del texto. Y de hecho se puede desprender de la pregunta anterior. Con la misma respuesta a la pregunta anterior, nos da esta respuesta. Listo, más respuestas. La pregunta es, comparado con lo que hizo la primera compañía, ¿el trabajo de TML fue más fácil, más corto o más difícil? Bueno, entonces, sí, efectivamente, fue más difícil. Aquí mismo también lo dice, que la compañía tuvo que trabajar más duro que hace 13 años. ¿Listo? Lo que implica que el trabajo que ellos hicieron fue mucho más difícil que el trabajo que ya habían hecho en años anteriores. Listo, la siguiente dice, hubo una ceremonia cuando la plataforma más pequeña fue completada, los trenes de pasajeros se encontraron o cuando el proyecto fue completado, cuando la construcción, el proyecto fue completado. Entonces nos hablan de una ceremonia. Hubo una ceremonia cuando. Ya nos vamos para el último párrafo. Ahí nos hablan de una ceremonia. Esa ceremonia, ¿cuándo se hizo? Cuando la plataforma más pequeña fue completada, cuando... Profe, qué pena interrumpirle. ¿Podría bajar un poquito más el texto, por favor? no se alcanza a ver bien. Espera, ya los comparto nuevamente. Listo. Listo. Esperan que está cargando la pantalla. Listo. Ahora sí. Nos dice acá que hubo una ceremonia, ¿cierto? Una ceremonia que sucedió o que se hizo cuando. ¿Qué pasó? Cuando. Opción A, la plataforma más pequeña fue completada. Opción B, cuando el tren de pasajeros se encontró. O C, cuando el proyecto fue finalizado. La palabra ceremonia está en el texto. Tenemos que leer la oración que está ahí para saber cuál es la respuesta.
más respuestas, chicos, que ya analizaron el texto? ¿En qué momento se hizo la ceremonia? Listo, muy bien. Efectivamente, la ceremonia se hizo cuando la plataforma más pequeña fue completada, porque acá lo dice, the smallest platform met. ¿Sí? No dice que se completó, no dice que se completó, pero entonces sí nos hablan de que algo se hizo con la plataforma más pequeña, ¿sí? No nos habla del tren de pasajeros, en ningún momento nos habla del tren de pasajeros en esta misma oración y tampoco nos dicen que el proyecto se finalizó. Solamente nos habla de la plataforma más pequeña, por eso esa sería la respuesta correcta. La ceremonia de apertura se dio para la plataforma más pequeña. Entonces, muy bien, chicos, están muy pilas y están respondiendo muy bien. La última dice, ¿cuándo fue finalizado el proyecto de Eurotúnel? En 1990, 1994 o 1991. Listo. Como en Opening Ceremony hay un punto, ¿sí? Y esa fue la respuesta a la pregunta anterior. Entonces ya no leamos más ahí, sigamos leyendo el resto, que esa ya sería, ahí es donde estaría la respuesta correcta. Diego, ¿por qué la opción B es la respuesta correcta? Porque fue en 1994 que se terminó el proyecto. Porque en la parte final del texto nos dice que en 1991 se encontraron dos trenes y que después continuaron después para completar el proyecto. Entonces, pues si en 1991 dice que se completaron dos trenes, entonces, y 3 años después se completó todo el proyecto, sería 1994. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Efectivamente. Entonces, si nos damos cuenta, las tres fechas, 90, 94 y 91, están en el texto. Pero, bueno, el 94 no está. Pero la respuesta correcta está leyendo esa última oración y haciendo esa suma. Nos dice que en el 91 se terminó una parte. Y los trabajos terminaron y 3 años terminaron en 3 años. Entonces se hace la suma, 91, 92, 93, 94. Muy bien. Entonces, acá tenemos las respuestas correctas, que ya se las había mostrado. Y qué es lo que vamos a ver así muy rápidamente para luego analizar otra pregunta, otras preguntas más bien. Vamos a ver un poco el tema de los adjetivos. Entonces, los adjetivos son palabras que se utilizan para describir nombres, describir nouns. Recordamos que era un noun, un nombre, un objeto, un animal, una cosa. El adjetivo siempre es invariable, el adjetivo no tiene ninguna modificación, no hay que agregarle S, no hay que ponerle absolutamente nada. El adjetivo es lo que es. Hay dos formas de hacer oraciones con los adjetivos. La primera es cuando directamente el sujeto de la oración va a ser descrito. ¿Sí? Recordemos que en una oración está sujeto, verbo y predicado. Entonces, el sujeto de la oración, que es el que realiza la acción, va a ser descrito. Entonces, por ejemplo, Tom is shy. Tom está avergonzado. Shy es un adjetivo. Entonces, ahí se está describiendo a Tom. Tom está avergonzado. Alice is happy.
Happy es el adjetivo y está describiendo a Alice directamente, ¿sí? Y la segunda forma de hacer una oración usando los adjetivos es sujeto, verbo, adjetivo y nombre, noun. Este es cuando se usa para describir un nombre, no para describir el sujeto de la oración, que los sujetos de las oraciones también pueden ser nombres, nouns, pero en este caso el noun no es el sujeto de la oración, no es la parte principal de la oración. Por ejemplo, that is a big building. ¿Sí? Ese es un gran edificio. Big es el adjetivo. Building es el noun, ¿sí? El objeto. That es el sujeto. ¿Sí ven? Entonces aquí ya cambia. El siguiente ejemplo. Peter has a fast car. ¿Sí? Peter es el sujeto. Pero no vamos a describir a Peter. Vamos a describir el carro que él tiene. Entonces, Peter tiene un carro veloz, rápido. Entonces va primero el adjetivo y luego va el noun. Nunca van a ir al contrario. Por ejemplo, an apple red. ¿Sí? Red es el adjetivo y apple es el noun, el nombre. Pero no puede ir primero, así como en español, una casa roja, una mesa grande, un carro bonito, ¿sí? Así es en español, pero en inglés es al contrario. Entonces sería a red apple. A red apple. Listo. Esa es la forma de los adjetivos. Resulta que los adjetivos tienen un orden. Entonces, para decir que la casa bonita, limpia, grande, de techo, bueno, todo ese tipo de adjetivos tienen un orden, no se pueden decir así tal cual, sino que van en este preciso orden. Primero, adjetivos de opinión. Las opiniones son observaciones, ¿sí? Delicioso, agradable, feo, bonito, esas son las opiniones. Luego sigue el tamaño, size, ¿sí? Grande, pequeño, enorme, pequeñito. Luego sigue la edad que pues viejo, joven, nuevo, antiguo, ¿sí? Luego sigue la forma redonda, cuadrada, alargada, gorda, ¿sí? Luego sigue el color, bueno, todos los colores, verde, azul, y luego sigue el origen, de dónde es, ¿sí? Si es colombiano, si es florenciano, si es turco, si es británico. Luego el material, entonces si es de oro, si es plástico, si es aterciopelado. Luego, finalmente, de propósito. Entonces, ¿de qué propósito? Por ejemplo, la mesa de cocina, kitchen table, tiene su propósito. El propósito es ser de cocina, es algo de cocina. Por eso aquí dice gardening, en propósito. Gardening, que sería de exteriores, de jardinería, ¿sí? De compras, de andar, de dormir, ¿sí? De matrimonios. Y luego, ahí sí viene el noun. El noun, el nombre, que sería un bolso, sería un vestido, bueno. Entonces, antes de poner cualquier adjetivo y el noun, se debe poner un determiner. Los determiners, que son, por ejemplo, los que les explicaba en la primera clase, que son a, an, de, o cualquiera de my, your, her, ¿listo? Entonces, un determiner lo que hace es que identifica ese objeto. Es una cosa, o es mi objeto, o es mi animal, o es su animal, ¿sí? Entonces, hay que determinar qué es ese objeto. Entonces, aquí la forma más fácil o de uno aprenderse el orden, a mí me pasó en un Saber Pro, en un examen IFES, que no me preguntaban por el orden, sino que me daban distintas opciones de palabras con adjetivos
y solamente una opción era correcta. Entonces, por ejemplo, me ponían una palabra que, una pequeña palabra que decía, por ejemplo, the old, small, table. Y luego the small, old, table. Y luego the table, small, and old. Y yo tenía que escoger cuál era la correcta. Y eso solamente se sabía recordando cuál era el orden de los adjetivos. Entonces la manera de acordarse uno, porque ay, que primero va este, luego va el siguiente y el siguiente, es acordándose de la palabra que está aquí en grande, osascom. Dice, osascom. Esto lo que nos quiere decir es que va primero la opinión, la O, la S de tamaño, size, A de age, de edad, S de shape, de forma, T de color, O de origin, M de material y P de purpose. Osascom. Esa es una forma, pues la forma más fácil de uno recordar cómo es el orden de los adjetivos. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que está en la parte de abajo, dice, a wonderful large round Spanish marble table. Entonces, A, ¿qué vendría siendo? Según lo que les dije, que antes de poner un adjetivo con un noun, hay que poner un determiner. ¿Sí? El determiner es A. Wonderful. Wonderful es un adjetivo ¿de cuál? ¿De cuál de todos los de osascom sería wonderful? Es un adjetivo de qué? De opinión, de tamaño, de edad, de forma. Alguien que me quiera decir wonderful. Ahí en la parte de abajo donde dice examples. Aquí dice wonderful. Este es un adjetivo que nos indica que una opinión, un color, un tamaño, un propósito. Wonderful es maravilloso. Muy bien. Exactamente. Nos habla de opinión. Listo. Entonces, large. Large que es grande, enorme. Enorme, ¿a qué corresponde? ¿A un adjetivo de qué? De opinión, de color, de tamaño, de origen, de edad, de material, de forma. ¿Sí? Large es enorme. No, nada. Bueno, entonces, large corresponde a un adjetivo de tamaño. Large, grande, ¿sí? Round. Round nos habla de forma, ¿sí? Una forma redonda. Spanish nos está hablando de un origen. Marble, que es mármol, nos está hablando de un material y ya finalmente table en la mesa, el noun. ¿Listo? Entonces aquí nos está diciendo que es una mesa maravillosa, grande, redonda, española de mármol. Eso es lo que nos está diciendo. Y sí tiene que tener ese orden, ¿sí? Porque si está en otro orden, está incorrecto. Entonces, el otro ejemplo dice my. My, empezamos con my, un determiner, ¿sí? Es mío, mío, algo que es mío. Brown. Brown, ¿qué es? Café.
marrón. Ese sería color. Entonces empezamos de acá. No necesariamente tiene que tener todas las características, no, solamente algunas. My brown leather, material. Leather es de cuero. Riding, mire, aquí ya nos apareció uno de propósito. Propósito que es para cabalgar, para montar. Y el noun finalmente, botas. Entonces, mis botas de cabalgar, cafés y de cuero. Y finalmente, el último ejemplo de determiner, ¿sí? Para indicar qué es. Little, de tamaño, little, pequeño, old, viejo, edad, man. Este es el noun. ¿Listo? Entonces, estos serían, este sería el orden de los adjetivos. Chicos, recuerden muy bien el orden de los adjetivos porque realmente les pueden llegar a aparecer preguntas donde solamente el orden de los adjetivos es el que va a determinar una respuesta correcta de una incorrecta. ¿Listo? OSAS com. Opinión, tamaño, edad, forma, color, origen, material, propósito. Bueno. Estos son algunos adjetivos, los adjetivos más conocidos para que los tengan presentes. Nice, amazing, good, happy, delicious. Entonces, todos los que dicen nice son buenos, ¿sí? Algo agradable. Los que dicen amazing es algo maravilloso, impresionante. Los que dicen good son buenos, los que dicen happy son felices, ¿sí? Son palabras para describir una persona, un animal, una cosa y situaciones. También se pueden usar adjetivos para describir situaciones. Entonces, por ejemplo, a wealthy man, ¿sí? Aquí como está aquí abajo donde dice rich. A wealthy man, entonces sería un hombre rico, ¿sí? Estos es nomás como para ilustrarles, pero porque hay muchísimos adjetivos, pero estos son los más importantes. Bueno, esto lo vamos a saltar, esto lo vamos a saltar, Listo. Entonces, this, that, this, those. Demostrativos. This, la palabra this, el primero que nos dice acá, this, es un demostrativo, un adjetivo, bueno, un demostrativo que nos indica esto en singular, ¿sí? Nos va a indicar una cosa que está solita y que está cerca. Entonces, por ejemplo, this book, este libro, es una sola cosa solita que está cerca. This, ay, no, este color no. This, este que está acá, que tiene la E, es también un demostrativo que nos indica, no, está aquí, que nos indica varias cosas que están cerca, ¿sí? These books, estos libros. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de books, que es un objeto contable, lleva S al final, ¿sí? Luego sigue that, que es para indicar una sola cosa que está lejos, como acá, that book, es algo que está lejos. Y finalmente, those, que son estos libros, algo que está lejos y son varios. Entonces, this book, este libro, es un libro que yo tengo cerca.
That book, ese libro que está lejos. These books, son estos libros, los libros que están cerca. Y those books son esos libros que están lejos. Entonces, la forma de, por ejemplo, aquí donde dice this book, uno solo que está cerca, ese es un adjetivo demostrativo, porque está diciendo que sí que hay un libro, pero ¿cuál libro? Este libro. Entonces, nos está indicando, ¿sí? Aquí como acá en el ejemplo que dice demonstrative adjectives, ¿sí? Que un objeto está cerca, ¿sí? Lo está describiendo porque no está diciendo, por ejemplo, acá, the pen, el lapicero. No está diciendo el lapicero, sino este lapicero, no es cualquier lapicero, es el lapicero que tengo acá, el lapicero que está aquí cerquita. O los lapiceros, these pens, ¿sí? Bueno, entonces no son cualquier lapiceros, varios lapiceros por allá, no. Son los lapiceros que tengo aquí cerca. This and this. Bueno. Entonces, con esta pequeña clasecita de adjetivos, vamos a hacer esta práctica. Esta práctica con estas preguntas. Entonces, tenemos estas oraciones y estas respuestas. Por favor, quiero que me participen nuevamente y vamos a responder las opciones correctas, acordándose, chicos, del orden de los adjetivos. Recordemos el orden de los adjetivos. ¿Se acuerdan del osascomp? Aquí lo puse osascomp. A ver si de pronto poniéndole osascomp aquí se acuerdan. Entonces, la primera dice, en la primera oración dice, ellos cuidan su o sus, y aquí hay un poco de adjetivos, luego siguen niños. No, ellos llevan a sus niños al parque todos los días. Y hay un poco de adjetivos. Entonces, esos adjetivos dicen lo siguiente. La opción A, lovely, cariñosos, pequeños, jóvenes, africanos. La opción B, africanos, pequeños, jóvenes, amorosos. La opción C, pequeños, jóvenes, amorosos, africanos. Y la opción D, jóvenes, amorosos, africanos, pequeños. Todas son las mismas. Lo único que varía es el orden. Entonces, empezamos a distinguir la O de opinión. Este es el orden de los adjetivos. Se los voy a escribir acá. Size. Y me van respondiendo en el chat cuál crean que es el orden, pero pues ya vimos cuál es el orden de los adjetivos. Listo, aquí en el chat les dejé el orden de los adjetivos por nombre.
Así que basándose en el orden, como se los puse aquí, ¿cuál creen que es la opción correcta de la primera oración? Es netamente el orden, no tienen que entender mucho la oración, sino el orden de los adjetivos. ¿Cuál de esas palabras creen que es una opinión? ¿Cuál de esas palabras creen que es un tamaño? ¿Cuál de esas palabras creen que significa edad? Ahí nos están preguntando, nos están diciendo que pongamos en orden una opinión, un tamaño, una edad y un origen. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta de la número 1? Ya tenemos la primera respuesta. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Dana, Valentina. Muy bien, chicas. Muy bien, chicos. Ahora, la respuesta correcta es la A. Lovely, cariñoso, ¿sí? Es una opinión. Small, pequeño, es un tamaño. Young, joven, es una edad. African, africano, es un origen. Sigue con las reglas del OSASCOM. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la A. La segunda dice, a primera vista la conocí. Me encontré con ella. Estaba impresionado con su A. Grande, hermoso, redondo, ojos negros. B. Hermoso, negro, grande, redondo, ojos. C. Hermosos, grandes, redondos, negros, ojos. O D. Hermosos, redondos, grandes, negros, ojos. Netamente el orden. Entonces, ya tenemos la primera respuesta. ¿Qué más creen? ¿Qué creen los demás? Listo. Muy bien. En lo correcto. En la opción C. Hermoso es una opinión. Grande es un tamaño. Redondo es una forma. Negro es un color. Y bueno, ya sigue el noun, que son los ojos. Noun. La siguiente, la número 3. Vamos a analizar la número 3. Dice, esta es una foto de un rojo brillante, bright, Londres, ¿sí? Rojo brillante y Londres. Y es lo mismo en combinaciones distintas. Entonces, brillante, Londres, rojo. ¿Cuál sería la combinación correcta de adjetivos para describir a ese bus? Más respuestas, chicos. ¿Cuál creen que es la respuesta a la número 3?
Listo. Entonces, la respuesta correcta de la 3 es la opción B. Bright Red London. Bright. Brillante. Brillante hace referencia a una opinión, ¿sí? Si nos damos cuenta, brillante no encaja en ninguna de las categorías de los adjetivos. Pero si decimos que algo es brillante, es algo que nosotros percibimos. Y como es algo que nosotros percibimos, es una opinión. ¿Listo? Sigue rojo, color. Entonces va opinión, color y origen. London, londinense, de Londres. ¿Sí? Entonces, como tal, la oración completa sería, esta es una foto de un brillante rojo londinense bus. En español no hace sentido, pero en inglés sí, porque así es el orden de los adjetivos en inglés. Listo. De la oración 4, dice, Lara va a un espacio templo cada semana. Entonces, las opciones son maravilloso. Great sería como maravilloso, como, sí, es que sería como para decirlo un gran, pero no de grande, sino de maravilloso. Big, grande. Ancient, como viejo. Buddhist, budista. Entonces, las mismas palabras en distintas combinaciones, ¿cuál es el orden correcto? Bueno, está muy bien, correcto, Dana. Es la opción A, ¿sí? Es, entonces, maravilloso, great, maravilloso. Big, grande. Ancient, viejo. Buddhist, budista. Entonces, la oración completa sería, Lara va a un templo budista, viejo, grande y maravilloso cada semana. ¿Listo? Y por último, para luego analizar ahora un texto. El punto 5 dice, hay algunos, bueno, hay algunas, espacio,
Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo, chicos. Un momento mientras me habilitan el compartir pantalla. Bueno, chicos, mientras me habilitan el compartir pantalla nuevamente, voy a volver a llamar a lista para ver quiénes se quedaron hasta esta hora. Por favor, me responden. Imbaquín Edison Alexander, Presente. Diego Fabio Zambrano, Presente. Tejada Sandoval Oscar Alberto, Rojas Olivero Joyset Valentina, Fernández Ubaqui Anderson Yair. Listo. Silva Gutiérrez Juan Pablo. Arias Maldonado Juan Pablo. Briñez Bocanegra Jefferson. Y Beth Daniela Narváez Gutiérrez. Menfidel Carmen González Peraza. John Alexander Semante Urbano. Dina Milena Olmos Rivera. Presente. Listo. Y Dana Sofía Herrera. Presente. Bueno, chicos, vamos a ver si ahora sí. No. Bueno, chicos, hasta el momento, ¿qué dudas han tenido o qué cosas, digamos, no les ha quedado muy clara o algo que de pronto quieren que cambie de la forma de dar la clase? Quiero escucharlos, sus sinceras opiniones. ¿No? Sus opiniones son muy calladitas. Bueno, ¿sí les ha parecido bien la idea de que les esté explicando, aparte de las preguntas del IFES, los temas gramaticales en inglés? ¿Sí les gusta que haga eso o, o que no involucre esos temas y pase directamente con las preguntas?
Ah, listo, chicos. Listo, chicos. Sí, esa es la idea de poderles dar como ese repaso de los temas, porque de qué me sirve también yo estarles, sí, presentando preguntas y respuestas, si de pronto no se acuerdan ni qué es un verbo, ni qué es un adjetivo, ¿sí? Porque pues tampoco nada hacemos con solo responder preguntas. Bueno, chicos, viendo que en estos momentos pues no ha sido posible reconectarnos para compartir pantalla porque el anfitrión no está presente, entonces vamos a dejar la clase por el día de hoy. Muchas gracias por unirse a la clase. Igual estoy abierta a sugerencias, a comentarios. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, ya sea por chat o por voz. No hay ningún problema. Yo estoy abierta a escucharlos y a tomar todas sus opiniones. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por unirse en el día de hoy. Que pasen una buena noche, el resto de noche que les queda, descansen y estudien mucho. Hasta luego. Hasta luego. Excelente, Valentina, excelente comentario, sí es verdad. Igualmente, feliz noche, Valentina.